El 3 de enero de 2026 amaneció diferente en Caracas. Fuerzas especiales de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro en una operación que nadie esperaba ver en este siglo. Y en menos de 48 horas, la industria petrolera venezolana entró en un estado de suspenso que en pocas semanas se convirtió en el mayor pívot energético de la región. ¿Por qué le importa esto al mercado global? Porque Venezuela no es un jugador menor, tiene las reservas de petróleo probadas más grandes del mundo, 303.000 millones de barriles, más que Arabia Saudita. El problema nunca fue la geología, el problema fue todo lo que estaba encima, la política, las sanciones, la corrupción y la desinversión. Trump no actuó solo por razones militares o de política exterior clásica. Actuó también con un ojo puesto en el tablero energético. Desde Washington el mensaje fue claro: Venezuela tiene el petróleo más pesado y abundante del hemisferio y no puede seguir siendo un activo de China, Rusia e Irán. Analistas de JP Morgan señalaron que si Estados Unidos consolida influencia sobre las reservas venezolanas, podría representar el 30% de las reservas globales bajo órbita occidental. La administración Trump no improvisó, emitió una serie de licencias generales de la OFAC, Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, que fueron expandiendo progresivamente el espacio de acción para las empresas petroleras. No fue una apertura total, fue una apertura quirúrgica y controlada. 29 de enero, la OFAC emite la licencia general número 46, habilitando bajo condiciones estrictas transacciones vinculadas con extracción, exportación, transporte, comercialización y refino del crudo venezolano. Condiciones claves: los contratos deben regirse por legislación estadounidense y las disputas resolverse ante tribunales de Estados Unidos. 3 de febrero. Autoriza la venta de diluentes de origen estadounidense a Venezuela, un paso técnico crítico. Sin diluyentes, el crudo extrapesado del Orinoco no puede fluir ni exportarse. 23 de febrero. La OFAC amplía el alcance significativamente, incluyendo autorización para suministro de bienes, servicios, tecnología y software para exploración y producción. Permite que no personas estadounidenses participen en transacciones incidentales. 10 de junio. El paquete más amplio hasta la fecha autoriza exportación de diluentes, tecnología y software. Ratifica permisos de Chevron, Repsol, Shell, BP, Eni y Maryland Prom. Flexibiliza además operaciones con minerales venezolanos, incluyendo oro. Paralelo a las licencias de la OFAC, Venezuela reformó su propia legislación. La Asamblea Nacional aprobó a finales de enero la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. En 18 artículos actualizó un marco legal de 2006 para habilitar a empresas privadas sin participación estatal domiciliadas en Venezuela a realizar actividades primarias de extracción. El presidente de PDVSA, Héctor Obregón, declaró que la nueva ley consolida un marco jurídico fortalecido que impulsa la producción, atrae inversión y garantiza la soberanía energética. El sector privado la interpretó de otra manera. Las reglas del juego finalmente permiten entrar sin depender de PDVSA como socio obligatorio. Con el marco legal despejado, las empresas comenzaron a moverse. No todas al mismo ritmo ni con el mismo apetito. Aquí está el mapa de jugadores en H1 2026. Chevron es la historia central de este semestre. Es la única gran petrolera estadounidense que nunca salió de Venezuela. Lleva operando desde 1923 y esa permanencia se convirtió en una ventaja estratégica sin igual. Sus exportaciones desde Venezuela triplicaron de 100.000 barriles por día en diciembre de 2025 a 300.000 barriles por día en marzo de 2026. El 13 de abril firmó un acuerdo histórico en el Palacio de Miraflores que amplió su participación en la empresa mixta Petroindependencia del 35,8% al 49%, el máximo legal para socios extranjeros, y obtuvo derechos en el bloque Ayacucho 8 de la Faja del Orinoco como parte de Petropiar. La española Repsol firmó el 16 de abril un acuerdo con PDVSA
para recuperar el control operativo de Petroquiriquire, campo que produce actualmente unos 45.000 barriles por día. El plan, triplicar esa producción a 135.000 barriles por día en 3 años. Francisco Gea, director de exploración y producción de Repsol, declaró que el acuerdo subraya nuestro compromiso en Venezuela desde 1993. Eni y Repsol anunciaron además una inversión conjunta de $2.000 millones en 5 años en sus empresas conjuntas con PDVSA. Shell eligió una ruta diferente, el gas natural. El 11 de junio, Venezuela otorgó a Shell la licencia para explotar el campo Lorán, que contiene 7 yacimientos de gas natural, 6 de ellos transfronterizos con Trinidad y Tobago. Abandonado durante 23 años, Peter Costello, presidente de Exploración y Producción de Shell, calificó el acuerdo como un logro maravilloso para Venezuela y Shell. Schlumberger firmó un acuerdo marco de largo plazo con PDVSA para respaldar la modernización de las operaciones y crecimiento de producción. El acceso a empresas de servicio internacionales como Schlumberger, Halliburton y Baker Hughes, antes restringido, es un cambio estructural. Se estima que puede reducir costos operativos entre un 15 y un 25% y acelerar cronogramas de perforación entre un 20 y un 30%. ExxonMobil no tiene presencia operativa en Venezuela desde 2007, cuando Hugo Chávez expropió sus activos en los proyectos Cerro Negro y La Ceiba. Venezuela aún le debe $984 millones en indemnizaciones, reconocidas por un tribunal estadounidense en septiembre de 2025. Por ahora, Exxon no ha dado señales de retorno. Los titulares hablaban de revolución. Los datos cuentan una historia más matizada, una recuperación real, sólida, pero alejada todavía de los niveles que definen a Venezuela como superpotencia petrolera. Hay algo importante que aclarar. El mercado de crudo no se movió demasiado con todo esto. El Brent cotizaba cerca de $60 cuando capturaron a Maduro y cayó ligeramente. ¿Por qué? Porque el mercado ya estaba sobreabastecido. La EIA proyecta un exceso de oferta de 2 millones de barriles por día en 2026. Venezuela produce menos del 1% del suministro global. Un cargo de Chevron no mueve el dial del Brent. A finales de marzo de 2026, Venezuela no solo registraba 2 taladros de perforación activos en el reporte de Baker Hughes, ambos trabajando para proyectos de Chevron. El Ministerio de Hidrocarburos, en cabeza de la nueva ministra Paolo Henao, identificó en representación a inversionistas una necesidad de 93 taladros hasta 2028 para alcanzar las metas de producción, principalmente en la faja del Orinoco. La buena noticia, decenas de taladros almacenados en campos del oriente venezolano y el lago de Maracaibo están siendo trasladados a astilleros en Trinidad y Guyana para revisión y reacondicionamiento. La mala, el proceso es lento, burocrático y enfrenta desconfianza histórica de las empresas de servicio por demoras de pago de PDVSA en años anteriores. El consenso de analistas apunta a una producción de entre 1 y 1,3 millones de barriles por día para el cierre de 2026 bajo el escenario base. Los más optimistas, con Washington entre ellos, hablan de 1,3 a 1,5 millones. Los más conservadores advierten que la mayoría de las ganancias visibles en el primer semestre vinieron de reactivar barriles que ya existían en tanques y buques, no de nueva producción. Primero, infraestructura. PDVSA misma reconoce que sus oleoductos no han sido actualizados en 50 años. El costo estimado para devolver al pico de producción es de $58.000 millones. Eso no se resuelve en un semestre. Segundo, los diluentes. El crudo extrapesado del Orinoco no puede fluir sin mezclarse con componentes más livianos. La GL 47 autorizó su exportación desde Estados Unidos, un paso clave, pero la logística tarda. Tercero, la confianza institucional. Las empresas de servicio que estuvieron quemadas por los impagos de PDVSA no firman contratos de largo plazo de un día para otro. La ministra Henao está recorriendo capitales explicando que esta vez es diferente.
El mercado está escuchando, pero con cautela. Y cuarto, el factor político. Venezuela sigue sin elecciones claras, sin un Estado de Derecho consolidado. Bernstein lo dijo claro, el problema nunca fue el subsuelo, el problema siempre fue todo lo que está encima. Venezuela no va a inundar el mercado en 2026, no va a mover el Brent, no va a ser la revolución que Trump prometió en 18 meses. Pero sí está ocurriendo algo más importante y más duradero, una reconfiguración política del mayor campo de crudo extrapesado del planeta, ahora bajo órbita occidental. La pregunta que guiará el segundo semestre no es cuánto petróleo produce Venezuela, es quién termina controlando ese flujo, bajo qué contratos, con qué garantías legales y en qué condiciones políticas. Eso, suscriptores de Barrel Capital, es lo que vamos a seguir de cerca. Si este video les fue útil, compartan con alguien que siga el sector energético. Y si quieren profundidad semanal sobre el petróleo, gas, geopolítica y finanzas en español, los esperamos en barrelcapital.com.